Solo pedí un poco de comida. Pero mi voz es lo único que tengo para cambiar mi destino. Una persona como tú no debería estar aquí pidiendo limosna. Las mujeres vagabundas como tú ensucian la imagen de nuestro restaurante y espantan a los clientes decentes. Vete de aquí antes de que llame a seguridad para que te saque como la basura que eres. Estas palabras crueles y despiadadas salieron de la boca del gerente del elegante restaurante La Bella Vista, dirigidas a Isabela Ramírez, una joven de 23 años que había llegado esa tarde de domingo con la ropa sucia después de dormir en la calle durante 3 noches consecutivas, pidiendo humildemente si podían regalarle algo de comida porque no había comido nada sólido en casi 2 días. Lo que este hombre arrogante y cruel no sabía era que esa mujer vagabunda tenía una voz que cambiaría para siempre no solo su propia vida, sino que tocaría el corazón de millones de personas alrededor del mundo y se convertiría en una de las cantantes más exitosas y queridas de toda América Latina. Isabela había llegado a la ciudad capital apenas una semana antes, con solo 300 pesos en su bolsa gastada y un sueño que había alimentado desde que era una niña pequeña en el pueblo rural de donde venía. Convertirse en cantante profesional y usar su voz para inspirar a otras personas que habían pasado por las mismas dificultades que ella había enfrentado toda su vida. Había crecido en una familia extremadamente pobre, donde su padre había abandonado a su madre cuando ella tenía apenas 5 años, dejándola sin ninguna fuente de ingresos y forzando a su madre, doña Carmen, a trabajar como empleada doméstica en casas de familias ricas que la trataban más como una sirvienta invisible que como un ser humano digno de respeto y consideración. La casa donde habían vivido Isabela y su madre durante 15 años era una construcción pequeña y precaria en las afueras del pueblo, sin agua corriente, sin electricidad estable y con un techo de láminas que se inundaba cada vez que llovía fuerte. Pero a pesar de las condiciones materiales devastadoras, la casa siempre había estado llena de música porque Isabela tenía una voz naturalmente hermosa que había heredado de su abuela materna, una mujer indígena que había sido conocida en toda la región por cantar canciones tradicionales en las festividades del pueblo, hasta que murió cuando Isabela tenía apenas 8 años. Desde muy pequeña, Isabela había cantado para aliviar las penas de su madre después de días difíciles de trabajo, para entretener a los niños del vecindario durante las tardes cuando no había dinero para otros entretenimientos y para acompañar las labores domésticas con melodías que hacían más llevaderos los quehaceres pesados que tenían que realizar para mantener su hogar funcionando con recursos mínimos. Su voz tenía una calidad única que combinaba la pureza técnica con una emotividad profunda que tocaba el corazón de cualquiera que la escuchara, sin importar qué tipo de canción estuviera interpretando. Durante sus años de adolescencia, Isabela había participado en todos los concursos de canto que se organizaban en su pueblo y en los pueblos vecinos, ganando siempre el primer lugar con interpretaciones que dejaban al público emocionado hasta las lágrimas. Los jueces de estos concursos locales le habían dicho repetidamente que tenía un talento excepcional, que merecía oportunidades profesionales, pero en un pueblo rural, sin industria musical, sin escuelas especializadas y sin conexiones con el mundo del entretenimiento, estas palabras de aliento parecían más bien comentarios amables, sin posibilidades reales de concretarse en oportunidades tangibles. Si te ha tocado el corazón esta historia de Isabela y quieres conocer más testimonios reales de mujeres que han transformado sus dones naturales en carreras exitosas a pesar de comenzar desde la pobreza más extrema, te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal de Mujer para Mujer,
donde cada semana compartimos historias que nos recuerdan que los talentos auténticos siempre encuentran manera de brillar cuando se combinan con determinación inquebrantable y fe en las propias posibilidades. Cuando Isabela cumplió 18 años, su madre enfermó gravemente con diabetes que se había complicado debido a años de mala alimentación, estrés constante y falta de atención médica adecuada. Los gastos médicos consumieron todos los ahorros que habían logrado acumular durante años de trabajo arduo y sacrificios constantes. Y pronto se vieron obligadas a vender los pocos bienes valiosos que tenían para pagar medicinas y consultas médicas que apenas aliviaban los síntomas, pero no curaban la enfermedad de fondo. Durante los 2 años siguientes, Isabela trabajó en todo lo que encontraba para mantener a su madre y pagar los gastos médicos. Empleada doméstica, mesera en pequeños restaurantes locales, vendedora en el mercado municipal, cuidadora de niños, lavandera, cualquier trabajo que le permitiera generar ingresos inmediatos para cubrir las necesidades más urgentes de su familia. Pero por las noches, cuando su madre se dormía después de tomar sus medicinas, Isabela salía al patio de su casa y cantaba mirando las estrellas, soñando con el día en que podría usar su voz no solo para consolarse a sí misma, sino para inspirar y emocionar a audiencias grandes que pudieran valorar y recompensar económicamente su talento artístico. Fue durante una de estas sesiones nocturnas de canto que don Miguel Herrera, un hombre mayor que había trabajado durante 30 años como músico de mariachi en la ciudad capital antes de regresar a su pueblo natal para jubilarse, escuchó la voz de Isabela desde la calle y decidió investigar de dónde venía esa melodía tan hermosa que había interrumpido su caminata vespertina. Cuando descubrió que la voz pertenecía a una joven de apenas 20 años que cantaba sola en el patio de una casa humilde, don Miguel quedó completamente asombrado por la calidad técnica y la profundidad emocional de lo que estaba escuchando. Don Miguel tocó la puerta de la casa de Isabela y se presentó como músico profesional retirado, explicándole que había escuchado su voz desde la calle y que quería conocerla porque creía sinceramente que tenía uno de los talentos vocales más excepcionales que había escuchado en sus 3 décadas de carrera musical. Le preguntó si había recibido entrenamiento formal, si tenía experiencia presentándose ante audiencias grandes y si había considerado seriamente mudarse a la ciudad capital para buscar oportunidades profesionales en la industria del entretenimiento. Isabela le explicó su situación familiar, sus responsabilidades como cuidadora de su madre enferma y sus limitaciones económicas que hacían parecer imposible el sueño de mudarse a la ciudad para perseguir una carrera artística. Don Miguel escuchó toda su historia con la paciencia y la comprensión de alguien que había visto muchas situaciones similares durante su carrera y le propuso algo que cambiaría completamente las posibilidades futuras de Isabela. «Mira, Isabela», le dijo don Miguel con la sabiduría de alguien que conocía profundamente la industria musical, «tu voz es un regalo que no puedes desperdiciar quedándote en este pueblo donde no hay oportunidades reales para desarrollarte como artista. Pero también entiendo que no puedes abandonar a tu madre. Te propongo lo siguiente, yo tengo contactos en la ciudad capital, gente que trabajaba conmigo cuando era músico activo. Si tú estás dispuesta a prepararte seriamente durante 6 meses con entrenamiento vocal que yo te puedo dar gratuitamente, yo haré las conexiones necesarias para que tengas audiciones reales con productores musicales que pueden ofrecerte oportunidades genuinas de grabación y presentaciones profesionales». La propuesta de don Miguel era exactamente la oportunidad que Isabela había estado esperando durante años, pero también representaba riesgos enormes. Significaba invertir 6 meses en entrenamiento intensivo que requeriría tiempo que normalmente dedicaba a trabajar para generar ingresos. Significaba eventual separación de su madre enferma
y significaba apostar todo su futuro a un sueño que podría no materializarse a pesar del entrenamiento y las conexiones que don Miguel le estaba ofreciendo. Después de una semana de reflexión profunda y conversaciones largas con su madre, Isabela decidió aceptar la propuesta de don Miguel. Su madre, a pesar de su enfermedad y su dependencia económica de Isabela, la apoyó completamente en esta decisión porque había visto durante años cómo su hija se llenaba de vida y energía cada vez que cantaba, y sabía que negarle esta oportunidad sería privarla de la posibilidad de desarrollar el talento extraordinario que había heredado de generaciones anteriores de mujeres de su familia. Los 6 meses de entrenamiento con don Miguel fueron los más intensos y transformadores de la vida de Isabela. Todas las mañanas, después de cumplir con sus responsabilidades de cuidado hacia su madre y antes de ir a sus trabajos de medio tiempo, Isabela caminaba 40 minutos hasta la casa de don Miguel, donde recibía 2 horas de entrenamiento vocal técnico que incluía ejercicios de respiración, técnicas de proyección, control de tonalidad, interpretación emocional y presencia escénica. Don Miguel tenía décadas de experiencia enseñando a cantantes profesionales y reconocía que Isabela tenía no solo talento natural excepcional, sino también la disciplina, la dedicación y la hambre artística que caracterizaban a los intérpretes que realmente triunfaban en la industria musical. Durante estos meses, Isabela aprendió a controlar técnicamente capacidades vocales que siempre había tenido de manera intuitiva. Desarrolló un repertorio diverso que incluía géneros tradicionales mexicanos, baladas románticas y música popular contemporánea, y sobre todo, aprendió a contar historias a través de sus interpretaciones de manera que conectara emocionalmente con audiencias de diferentes edades y trasfondos culturales. Al final del periodo de entrenamiento, don Miguel organizó una audición informal en su casa para varios de sus antiguos colegas músicos que habían venido desde la ciudad capital específicamente para escuchar a Isabela. La audición fue un éxito absoluto. Todos los músicos profesionales presentes quedaron impresionados por la evolución técnica que Isabela había logrado en 6 meses, pero sobre todo por la autenticidad emocional y la presencia escénica natural que mostraba cuando interpretaba diferentes tipos de canciones. Uno de los músicos presentes en la audición era Raúl Mendoza, un productor musical que había trabajado con varios artistas exitosos y que tenía conexiones directas con discográficas importantes en la ciudad capital. Raúl le ofreció a Isabela la oportunidad de viajar a la ciudad para una serie de audiciones profesionales con productores, directores artísticos y representantes de casas discográficas que estaban buscando nuevos talentos para proyectos de grabación y giras musicales. La oportunidad que Raúl le estaba ofreciendo era exactamente lo que Isabela había soñado durante años, pero también representaba el momento más difícil de su vida porque significaba separarse de su madre enferma por un periodo indefinido mientras exploraba posibilidades profesionales que podrían o no materializarse en oportunidades concretas. Su madre, con la generosidad y el sacrificio que solo las madres verdaderamente amorosas pueden mostrar, insistió en que Isabela aprovechara esta oportunidad sin preocuparse por ella. «Hija», le dijo doña Carmen con lágrimas en los ojos, pero con una determinación férrea en su voz. «Toda mi vida he trabajado para darte oportunidades mejores que las que yo tuve. Esta es tu oportunidad de usar el don que Dios te dio para crear una vida diferente, no solo para ti, sino también para mí cuando tengas éxito. Vete a la ciudad, canta con todo tu corazón y demuestra que las mujeres de nuestra familia tenemos fuerzas para lograr cosas extraordinarias cuando se nos presenta la oportunidad».
Con estas palabras de bendición y apoyo de su madre, Isabela empacó sus pocas pertenencias en una maleta prestada, utilizó todos sus ahorros para comprar un boleto de autobús a la ciudad capital y se despidió de la única vida que había conocido hasta entonces para perseguir un sueño que había alimentado desde la infancia, pero que finalmente tenía posibilidades reales de convertirse en realidad profesional. El viaje en autobús desde su pueblo hasta la ciudad capital duró 8 horas, y durante todo ese tiempo, Isabela sintió una mezcla de emoción, nerviosismo y nostalgia que la llenaba alternadamente de energía y de preocupación. Sabía que estaba dejando atrás no solo su hogar y su madre, sino también la seguridad de una vida conocida y predecible, para adentrarse en un mundo completamente desconocido donde tendría que competir con miles de otros aspirantes a artistas que probablemente tenían más experiencia, mejores conexiones y recursos económicos superiores a los suyos. Cuando llegó a la ciudad capital, Isabela se dirigió a la pensión económica que Raúl le había recomendado, un lugar modesto pero limpio donde podría quedarse durante las primeras semanas mientras realizaba audiciones y exploraba oportunidades laborales que le permitieran sostenerse económicamente mientras desarrollaba su carrera artística. La pensión estaba ubicada en un barrio popular donde vivían muchos otros jóvenes que habían llegado a la ciudad desde pueblos rurales buscando oportunidades de trabajo o estudio que no existían en sus lugares de origen. Las primeras audiciones de Isabela fueron experiencias intensamente educativas, pero también desalentadoras. Descubrió que la industria musical profesional era mucho más competitiva, comercial y políticamente compleja de lo que había imaginado desde su pueblo natal. Muchos productores y directores artísticos estaban interesados principalmente en artistas que ya tenían seguidores establecidos en redes sociales, experiencia en presentaciones ante audiencias grandes o conexiones familiares con personas influyentes en la industria del entretenimiento. A pesar de que todos reconocían la calidad excepcional de su voz, varios productores le dijeron que necesitaba pulir su imagen, desarrollar una presencia más comercial o conseguir experiencia ante audiencias urbanas, antes de que pudieran considerarla para proyectos de grabación importantes. Estas respuestas eran educadas, pero desalentadoras, porque implicaban requisitos que Isabela no sabía cómo cumplir sin recursos económicos, sin conexiones sociales y sin experiencia previa en el ambiente artístico de la ciudad. Después de 3 semanas de audiciones que generaron comentarios positivos, pero ninguna oferta concreta de trabajo, Isabela se encontró en una situación económica desesperada. Sus ahorros se habían agotado, no había conseguido trabajo estable para sostenerse, y comenzaba a considerar seriamente la posibilidad de regresar a su pueblo antes de quedar completamente sin recursos en una ciudad donde no conocía a nadie y donde las oportunidades parecían mucho más limitadas de lo que había imaginado inicialmente. Fue durante esta crisis económica y emocional cuando Isabela decidió hacer algo que nunca había hecho antes: pedir comida en restaurantes elegantes, esperando que algún gerente o cliente generoso pudiera ayudarla con algo de comer mientras encontraba una solución más permanente a su situación. Había resistido esta opción durante días porque su orgullo y su dignidad personal le hacían sentir vergüenza por tener que pedir ayuda de esta manera. Pero el hambre y la desesperación finalmente vencieron su resistencia. Queremos saber tu opinión sobre esta historia tan conmovedora. En los comentarios cuéntanos, ¿has tenido que tomar decisiones difíciles para perseguir tus sueños? ¿Qué sacrificios has hecho para desarrollar tus talentos naturales? Comparte con nosotras esas experiencias que nos recuerdan que a veces tenemos que arriesgar todo lo conocido para alcanzar lo extraordinario que llevamos dentro. El restaurante La Bella Vista
había sido su quinta parada de esa tarde de domingo. En los 4 restaurantes anteriores, Isabela había recibido respuestas variadas. Algunos meseros le habían dado sobras de comida discretamente, otros le habían dicho que no podían ayudarla y uno le había sugerido que fuera a un comedor comunitario que quedaba lejos de donde ella estaba. Pero cuando llegó a La Bella Vista, el gerente había sido excepcionalmente cruel y humillante en su rechazo, tratándola como si fuera menos que humana por el simple hecho de estar en una situación económica desesperada. Las palabras del gerente habían dolido profundamente, pero algo en la humillación despertó en Isabela una determinación que no había sentido antes. En lugar de irse silenciosamente como él había demandado, Isabela se irguió, lo miró directamente a los ojos y con una dignidad que contrastaba dramáticamente con su apariencia física deteriorada, le dijo: «Señor, usted tiene razón en que no debería estar aquí pidiendo comida, pero no porque sea basura como usted dice, sino porque tengo un talento que me va a llevar mucho más lejos de lo que usted puede imaginar. Algún día, cuando escuche mi nombre en la radio o me vea en televisión, va a recordar este momento y va a entender que juzgó muy mal a la persona que tenía delante». El gerente, irritado por lo que interpretó como insolencia de una vagabunda, le gritó aún más fuerte: «Ah, resulta que la limosnera también es cantante. A ver, si tan talentosa eres, cántanos algo para que veamos de qué estás hablando. Pero te advierto que si no nos impresionas, voy a llamar a la policía para que te arresten por vagancia y por molestar a nuestros clientes». Isabela sintió como todo el restaurante se quedaba en silencio. Los clientes que estaban cenando voltearon a ver qué estaba pasando. Los meseros se detuvieron en sus actividades y hasta los cocineros salieron de la cocina para ver el espectáculo que se estaba desarrollando. Era un momento de máxima presión y humillación, pero también era la oportunidad que Isabela había estado esperando durante semanas. Una audiencia real, aunque fuera hostil, donde podría demostrar el talento que había estado desarrollando durante años. Sin acompañamiento musical, sin micrófono, sin preparación y con la ropa sucia y el aspecto deteriorado por días de vivir en la calle, Isabela comenzó a cantar La Llorona, una canción tradicional mexicana que había aprendido de su abuela y que había perfeccionado durante sus años de entrenamiento con Don Miguel. Su voz llenó todo el espacio del restaurante con una riqueza tonal y una profundidad emocional que transformó completamente la atmósfera del lugar. Durante los primeros segundos, algunos clientes y empleados mantuvieron expresiones de curiosidad burlona, esperando confirmar que esta mujer vagabunda no tenía realmente el talento que estaba reclamando. Pero conforme Isabela continuó cantando, con una técnica vocal impecable y una interpretación que transmitía décadas de dolor, esperanza y determinación, las expresiones de burla se transformaron en asombro. Los murmullos despectivos se convirtieron en silencio respetuoso y la atmósfera hostil del restaurante cambió hacia algo que rayaba en lo reverencial. Isabela no solo estaba cantando una canción, estaba contando la historia de todas las mujeres que habían luchado contra la adversidad, que habían perseverado a pesar del menosprecio ajeno, que habían mantenido viva la esperanza aún en los momentos más oscuros. Su voz llevaba la sabiduría de su abuela indígena, el sacrificio de su madre trabajadora, el dolor de la pobreza extrema, pero también la fuerza inquebrantable de una mujer que se negaba a rendirse ante las circunstancias más difíciles. Cuando Isabela terminó de cantar, el silencio en el restaurante fue absoluto durante varios segundos que parecieron eternos. Después, lentamente, comenzaron los aplausos. Primero una señora mayor que tenía lágrimas en los ojos, después una pareja joven que había estado cenando románticamente, luego toda una familia que había llevado a sus hijos adolescentes a cenar,
hasta que todo el restaurante estaba aplaudiendo con una intensidad y una emoción que ninguno de los presentes había experimentado antes en ese lugar. El gerente que había humillado a Isabela estaba completamente paralizado por la shock de lo que había presenciado. Había esperado exponer a una vagabunda mentirosa, pero en cambio había sido testigo de una de las presentaciones musicales más poderosas y auténticas que había escuchado en su vida. Su arrogancia se desplomó completamente cuando se dio cuenta de que había tratado de manera cruel a alguien con un talento extraordinario que él no tenía la capacidad de reconocer ni de valorar adecuadamente. Pero el momento más transformador llegó cuando don Ricardo Villalobos, un hombre elegantemente vestido de unos 60 años que había estado cenando silenciosamente en una mesa del rincón, se levantó y se acercó a Isabela. Don Ricardo era el propietario de una de las discográficas más importantes del país y había llegado al restaurante para una cena de negocios con inversores internacionales. Había presenciado toda la confrontación y había quedado absolutamente asombrado por la calidad vocal y la presencia artística que Isabela había demostrado bajo las circunstancias más adversas imaginables. «Señorita», le dijo don Ricardo con un respeto profundo que contrastaba dramáticamente con el trato que Isabela había recibido minutos antes. En 30 años trabajando en la industria musical, raramente he escuchado una voz con la calidad técnica y la autenticidad emocional que usted acaba de demostrar. Me llamo Ricardo Villalobos, soy presidente de Discos Continental y me gustaría invitarla a una reunión en mis oficinas mañana por la mañana para discutir oportunidades profesionales que podrían cambiar completamente su vida y su carrera artística. Isabela no podía creer lo que estaba escuchando. En un momento había pasado de ser tratada como basura por el gerente del restaurante a recibir una invitación profesional del presidente de una discográfica importante. Era exactamente el tipo de oportunidad que había venido a buscar a la ciudad, pero que había llegado de la manera más inesperada y dramática posible. Don Ricardo no solo le entregó su tarjeta de presentación con la información de la reunión, sino que también le dio dinero suficiente para que pudiera quedarse en un hotel decente esa noche, comprarse ropa apropiada para la reunión del día siguiente y comer algo nutritivo después de días de malnutrición. Pero más importante que el apoyo económico inmediato era el reconocimiento profesional que representaba la invitación de alguien con la experiencia y las conexiones de don Ricardo. Esa noche, en un hotel modesto pero cómodo, donde pudo darse un baño caliente y dormir en una cama real por primera vez en una semana, Isabela llamó a su madre para contarle lo que había pasado. Doña Carmen lloró de alegría y de orgullo cuando escuchó cómo su hija había transformado un momento de humillación extrema en la oportunidad profesional que había estado buscando durante meses. «Hija», le dijo su madre con una emoción que se sentía a través del teléfono, «siempre supe que tu voz era especial. Pero ahora entiendo que no solo tienes el don del canto, también tienes la fortaleza para usar ese don aún en las circunstancias más difíciles. Lo que pasó hoy no fue casualidad, fue el universo reconociendo finalmente el talento que has estado desarrollando durante años y presentándote la oportunidad que te mereces». La reunión del día siguiente en las oficinas de Discos Continental superó todas las expectativas que Isabela había podido tener. Don Ricardo la recibió en una sala de juntas elegante, donde también estaban presentes el director artístico de la compañía, un productor musical especializado en artistas nuevos, y la directora de marketing, que se encargaría de desarrollar la imagen pública y las estrategias promocionales para los proyectos de Isabela. Durante la reunión, Isabela interpretó 5 canciones diferentes que mostraban la versatilidad de su voz y su capacidad para conectar emocionalmente con diferentes tipos de audiencias.
cantó baladas románticas, canciones tradicionales mexicanas, música popular contemporánea y hasta una canción en inglés que había aprendido escuchando la radio durante sus años en el pueblo. Cada interpretación confirmó la impresión inicial de don Ricardo. Isabela tenía no solo una voz técnicamente excepcional, sino también la presencia artística y la autenticidad emocional que caracterizaban a las grandes estrellas de la música. Al final de la reunión, don Ricardo le ofreció a Isabela un contrato de grabación que incluía la producción de un álbum completo, promoción profesional en radio y televisión, presentaciones en vivos en los mejores foros del país y representación artística para giras nacionales e internacionales. El contrato también incluía un anticipo económico sustancial que le permitiría traer a su madre a la ciudad capital para recibir tratamiento médico especializado en hospitales que tenían recursos y tecnologías que no existían en su pueblo natal. Durante los 6 meses siguientes, Isabela trabajó intensivamente en la grabación de su primer álbum, titulado Voces del Alma, que incluía una mezcla de canciones tradicionales mexicanas reinterpretadas con arreglos modernos, baladas originales escritas específicamente para mostrar su rango vocal y versiones personales de clásicos de la música latina que demostraban su capacidad para honrar la tradición mientras creaba algo nuevo y único. El proceso de grabación fue una experiencia educativa intensa para Isabela, quien tuvo que aprender a trabajar con músicos profesionales, ingenieros de sonido, productores artísticos y todo el equipo técnico que participaba en la creación de un álbum de calidad comercial. Pero su talento natural, su disciplina de trabajo y sobre todo su autenticidad emocional la convirtieron rápidamente en la favorita de todos los profesionales que trabajaban en el proyecto. El primer sencillo del álbum, una versión emotiva de La Llorona, que había sido la canción con la que conquistó al público del restaurante, se convirtió en un éxito inmediato en las radios de todo el país. La historia de cómo Isabela había sido descubierta cantando en un restaurante después de ser humillada por pedir comida, se volvió parte de la narrativa promocional del sencillo, creando una conexión emocional entre su música y audiencias que se identificaban con sus experiencias de lucha y superación. En menos de 2 meses, La Llorona de Isabela estaba siendo reproducida en todas las estaciones de radio importantes del país. Había alcanzado el primer lugar en varias listas de popularidad y había generado millones de reproducciones en plataformas digitales. Pero más importante que el éxito comercial era el impacto emocional que la canción estaba teniendo en oyentes de todas las edades y trasfondos sociales que encontraban en la voz de Isabela una expresión auténtica de sus propias experiencias de dolor, esperanza y determinación. El lanzamiento oficial del álbum Voces del Alma se realizó en un evento especial en el Teatro de la Ciudad, uno de los foros más prestigiosos del país. Isabela invitó como huéspedes especiales a su madre, quien había viajado desde el pueblo para ver el concierto, a don Miguel, el músico retirado que había sido su primer maestro de canto, y sorprendentemente, también invitó al gerente del restaurante La Bella Vista, que la había humillado meses antes. La invitación al gerente no fue un acto de venganza, sino una demostración de la grandeza de carácter que Isabela había desarrollado durante su jornada de superación. Cuando el hombre llegó al teatro, visiblemente incómodo y avergonzado, Isabela lo recibió con cordialidad y le agradeció por haber sido, sin saberlo, el catalizador que la había llevado a demostrar su talento en el momento y lugar correctos. «Señor Martínez», le dijo Isabela con una generosidad de espíritu que dejó al hombre completamente desarmado. «Usted no lo sabía en ese momento, pero cuando me desafió a cantar en su restaurante, me dio la oportunidad más importante de mi vida.
Su crueldad inicial se transformó en la puerta que abrió mi carrera profesional. Por eso quería que estuviera aquí esta noche, para que viera que sus palabras no me destruyeron, sino que me motivaron a demostrar de qué estoy realmente hecha. El concierto de lanzamiento fue un éxito absoluto que confirmó que Isabela había llegado para quedarse en la industria musical. Su interpretación de La Llorona recibió una ovación de pie que duró más de 5 minutos, durante los cuales muchos asistentes tenían lágrimas en los ojos por la intensidad emocional de la presentación. Pero la canción que más impactó al público fue una balada original titulada Desde el Fondo, que Isabela había escrito sobre su experiencia de tocar fondo económico y emocional antes de ser descubierta y sobre cómo las experiencias más dolorosas pueden convertirse en la materia prima para los triunfos más significativos. Durante los 2 años siguientes, Isabela se convirtió en una de las artistas más exitosas y queridas del país. Su música no solo dominaba las listas de popularidad, sino que había creado un movimiento cultural que celebraba la autenticidad, la superación personal y el valor de mantener viva la esperanza aún en las circunstancias más adversas. Sus conciertos se agotaban en todas las ciudades donde se presentaba, y sus canciones se habían convertido en himnos no oficiales para mujeres que enfrentaban sus propias batallas contra la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades. Pero el impacto de Isabela trascendía el entretenimiento. Utilizó su fama y sus recursos para crear la Fundación Voces que Inspiran, una organización dedicada a proporcionar entrenamiento musical gratuito, instrumentos y oportunidades de presentación para jóvenes talentosos de comunidades rurales y urbanas marginadas. La fundación también ofrecía becas educativas para que estos jóvenes pudieran estudiar música profesionalmente sin tener que elegir entre desarrollar su talento artístico y ayudar económicamente a sus familias. Durante el primer año de operación, la Fundación Voces que Inspiran identificó y comenzó a entrenar a más de 200 jóvenes con talento musical excepcional que no tenían acceso a educación artística formal. Varios de estos jóvenes fueron eventualmente contratados como músicos de apoyo para las giras de Isabela. Otros recibieron contratos de grabación con Discos Continental. Y muchos más se convirtieron en instructores musicales en sus propias comunidades, creando un efecto multiplicador que expandía las oportunidades artísticas a regiones que nunca habían tenido acceso a este tipo de programas. La historia de transformación de Isabela también había cambiado completamente la perspectiva del gerente del restaurante La Bella Vista. Después del concierto de lanzamiento, el señor Martínez había reflexionado profundamente sobre sus prejuicios y la crueldad que había mostrado hacia alguien que simplemente necesitaba ayuda. Había comenzado a cuestionar cuántas otras oportunidades había perdido de conocer personas extraordinarias porque se había dejado llevar por apariencias superficiales y juicios clasistas que le impedían reconocer el valor real de los seres humanos. 6 meses después del concierto, el señor Martínez tomó una decisión que sorprendió a todos sus conocidos. Transformó La Bella Vista en un restaurante que ofrecía una noche semanal de micrófono abierto donde cualquier persona, sin importar su apariencia o situación económica, podría subir al escenario para cantar, tocar un instrumento, recitar poesía o compartir cualquier talento artístico que quisiera mostrar. El programa se llamó Noches de Segundas Oportunidades y se convirtió en uno de los espacios más populares de la ciudad para descubrir nuevos talentos. Isabela fue invitada como madrina del programa y asistió a la primera Noche de Segundas Oportunidades,
para mostrar su apoyo a la transformación del señor Martínez y para enviar un mensaje poderoso a otros artistas emergentes. Los espacios de oportunidad podían crearse en los lugares más inesperados cuando las personas decidían elegir la inclusión por encima de la exclusión, el reconocimiento del talento por encima de los prejuicios superficiales. Durante esa primera noche, Isabella presenció actuaciones de una diversidad extraordinaria de artistas. Un joven rapero que había crecido en las calles y usaba su música para hablar sobre violencia urbana y falta de oportunidades educativas. Una señora mayor que tocaba guitarra clásica con una técnica impecable que había desarrollado como hobby durante décadas de trabajo doméstico. Un grupo de adolescentes que habían formado una banda de rock en su preparatoria pública y soñaban con grabar su propia música. Una mujer transgénero que cantaba boleros con una voz que combinaba técnica operística con sentimiento popular. Al final de esa noche, Isabella subió al escenario para cantar una canción, pero antes de comenzar dirigió unas palabras al público que se habían convertido en su filosofía personal sobre el talento, las oportunidades y la responsabilidad social. Lo que estamos celebrando aquí esta noche no es solo música. Es la idea revolucionaria de que el talento no tiene clase social, no tiene apariencia física, no tiene edad límite y no conoce barreras económicas. Cada persona que subió a este escenario hoy nos recordó que la creatividad humana florece en los lugares más inesperados cuando creamos espacios de respeto y oportunidad para que se manifieste. Durante su tercer año de carrera, Isabella lanzó su segundo álbum titulado Raíces y Alas, que exploraba la tensión entre mantener conexión con los orígenes culturales y familiares mientras se persiguen sueños que requieren aventurarse en territorios desconocidos. El álbum incluía colaboraciones con artistas de diferentes géneros musicales, desde mariachi tradicional hasta pop contemporáneo, demostrando la versatilidad artística que había desarrollado y su capacidad para honrar la tradición mientras innovaba creativamente. Una de las canciones más populares del álbum fue Carta a mi pueblo, una balada emotiva que Isabella había escrito como un mensaje a todas las personas que habían quedado en su pueblo natal, agradeciéndoles por haber sido parte de la formación de su carácter y prometiendo que nunca olvidaría las lecciones de humildad, trabajo arduo y solidaridad comunitaria que había aprendido durante sus años de juventud en un ambiente rural donde las dificultades económicas se enfrentaban con apoyo mutuo y esperanza compartida. La canción se convirtió en un himno no oficial para millones de personas que habían emigrado desde pueblos pequeños hacia ciudades grandes buscando oportunidades educativas y laborales, pero que mantenían un amor profundo por las comunidades donde habían crecido y donde habían aprendido los valores fundamentales que guiaban sus vidas. Carta a mi pueblo generó un movimiento cultural de reconexión entre personas exitosas en áreas urbanas y las comunidades rurales que habían contribuido a su formación personal y profesional. Isabella decidió usar el éxito de esta canción para lanzar un programa innovador llamado Puentes de Oportunidad, que conectaba a profesionales exitosos que habían emigrado desde comunidades rurales con jóvenes talentosos que todavía vivían en esas comunidades y necesitaban mentorías, recursos y conexiones para desarrollar sus propios proyectos educativos, artísticos o empresariales. El programa funcionaba como una red de apoyo mutuo donde los profesionales urbanos proporcionaban conocimiento técnico, conexiones profesionales y recursos financieros, mientras los jóvenes rurales aportaban creatividad, autenticidad cultural y perspectivas frescas que enriquecían los proyectos y recordaban a los mentores urbanos la importancia de mantener conexión con sus raíces comunitarias.
Durante los primeros 2 años del programa Puentes de Oportunidad, más de 500 jóvenes rurales recibieron mentorías que los ayudaron a desarrollar proyectos en áreas tan diversas como agricultura sostenible, artesanías tradicionales con mercados modernos, turismo cultural comunitario, tecnologías apropiadas para comunidades rurales y, por supuesto, desarrollo artístico en música, literatura, artes visuales y teatro comunitario. Muchos de estos proyectos se convirtieron en empresas prósperas que generaron empleos locales y ayudaron a revitalizar económicamente comunidades que habían estado perdiendo población joven debido a la falta de oportunidades locales. El impacto del programa fue tan significativo que gobiernos estatales y organizaciones internacionales de desarrollo comenzaron a estudiar el modelo para replicarlo en otras regiones con desafíos similares de migración rural-urbana y pérdida de talentos locales. Pero quizás el logro más importante de Isabela durante este periodo fue el impacto que tuvo en la vida de su madre. Con los recursos económicos que había generado a través de su carrera musical, Isabela pudo proporcionar a doña Carmen el tratamiento médico especializado que necesitaba para controlar su diabetes y mejorar significativamente su calidad de vida. La trajo a vivir a la ciudad capital, donde tenía acceso a médicos especialistas, medicinas de alta calidad y un estilo de vida más cómodo que aliviaba muchos de los factores de estrés que habían contribuido al deterioro de su salud. Más importante que las mejoras médicas, Isabela pudo darle a su madre el orgullo y la satisfacción de ver que todos los sacrificios que había hecho durante años de trabajo arduo y condiciones difíciles habían valido la pena porque habían contribuido a crear oportunidades para que su hija desarrollara completamente el talento extraordinario que habían identificado desde que Isabela era una niña pequeña cantando en el patio de su casa humilde. «Hija», le dijo doña Carmen en una entrevista que Isabela había organizado para un programa de televisión sobre familias de artistas exitosos, «cuando te escucho cantar en esos escenarios grandes, con toda esa gente aplaudiéndote y emocionándose con tu voz, no solo siento orgullo por tu éxito, siento gratitud porque entiendo que mi trabajo como madre fue ayudarte a mantener vivo el don que tenías, a pesar de todas las dificultades que enfrentamos. Tu éxito no es solo tuyo. Es de todas las mujeres de nuestra familia que mantuvieron viva la música a través de generaciones de pobreza y adversidad». Durante su 4.º año de carrera, Isabela fue invitada a participar en un festival internacional de música latina que se realizaba en varios países simultáneamente y que era transmitido por televisión a más de 50 países. Su participación en este festival marcó su debut internacional y la presentó ante audiencias que no conocían su historia personal, pero que fueron inmediatamente conquistadas por la calidad de su voz y la autenticidad emocional de sus interpretaciones. La respuesta internacional fue tan positiva que Isabela comenzó a recibir invitaciones para presentarse en teatros y festivales de Estados Unidos, Canadá, España y varios países latinoamericanos. Estas oportunidades internacionales representaban el reconocimiento definitivo de que había alcanzado el nivel de excelencia artística que la colocaba entre las cantantes más respetadas y exitosas de su generación. Pero Isabela abordó su éxito internacional con la misma humildad y compromiso social que había caracterizado su carrera desde el principio. En cada país donde se presentaba, organizaba talleres gratuitos para jóvenes músicos locales. Visitaba comunidades marginadas donde ofrecía conciertos íntimos que acercaban la música profesional a audiencias que normalmente no tenían acceso a este tipo de experiencias artísticas, y establecía conexiones con organizaciones locales que trabajaban con poblaciones similares a las que apoyaba a través de sus programas en México.
Estos conciertos comunitarios internacionales se convirtieron en parte integral de todas las giras de Isabela, transformando sus viajes profesionales en oportunidades de intercambio cultural y apoyo mutuo entre comunidades marginadas de diferentes países que enfrentaban desafíos similares de pobreza, falta de oportunidades educativas y exclusión social. Isabela entendía que su éxito le daba una plataforma que podía usar para amplificar las voces y las luchas de personas que raramente tenían oportunidades de ser escuchadas en escenarios internacionales. Una de las experiencias más conmovedoras de estas giras internacionales ocurrió durante un concierto comunitario en un barrio marginal de Lima, Perú, donde Isabela cantó para una audiencia de familias que vivían en condiciones similares a las que ella había conocido durante su infancia. Después del concierto, una niña de aproximadamente 8 años se acercó tímidamente y le dijo: «Señora Isabela, yo también canto como usted cuando estoy triste o cuando mi mamá trabaja hasta muy tarde. ¿Usted cree que algún día yo también podré cantar en escenarios grandes como usted?» Isabela se arrodilló para estar a la altura de la niña y le respondió con la misma convicción que había alimentado sus propios sueños durante años de adversidad. «Mi amor, tienes dentro de ti todo lo que necesitas para lograr cualquier sueño que te propongas. Lo único que tienes que hacer es mantener viva esa música que llevas en el corazón, estudiar mucho, trabajar duro y nunca dejar que nadie te diga que no puedes lograr algo porque vienes de donde vienes o porque tu familia no tiene mucho dinero. La música no conoce barreras sociales y el talento siempre encuentra manera de brillar cuando se combina con determinación y preparación». Esa conversación inspiró a Isabela para crear un programa internacional de becas musicales que proporcionaba entrenamiento, instrumentos y oportunidades de intercambio cultural para jóvenes talentosos de comunidades marginadas en toda América Latina. El programa, llamado Semillas de Música, identificaba anualmente a 100 jóvenes excepcionales que recibían formación musical profesional, apoyo académico para continuar sus estudios regulares y la oportunidad de participar en un festival anual donde presentaban sus talentos ante productores, directores artísticos y otros profesionales de la industria musical de toda la región. Durante los primeros 5 años del programa Semillas de Música, varios participantes fueron contratados como artistas profesionales. Muchos más se convirtieron en instructores musicales en sus propias comunidades, y algunos fundaron sus propias organizaciones dedicadas a promover el desarrollo artístico en poblaciones vulnerables. El programa había creado una red continental de jóvenes músicos comprometidos con usar su arte como herramienta de transformación social y desarrollo comunitario. Isabela también utilizó su influencia internacional para crear alianzas con universidades, conservatorios y escuelas de música que establecieron programas de intercambio y becas específicamente diseñados para estudiantes de comunidades rurales y urbanas marginadas que demostraran talento musical excepcional, pero que no tuvieran recursos económicos para acceder a educación musical formal de alta calidad. Estas alianzas generaron oportunidades educativas que previamente habían sido inaccesibles para jóvenes de los sectores socioeconómicos de donde Isabela provenía, democratizando el acceso a formación musical profesional y creando pipelines de talento que enriquecían la diversidad cultural y social de instituciones educativas que tradicionalmente habían servido principalmente a estudiantes de clases económicas privilegiadas. Para el 5º aniversario de su carrera, Isabela organizó un concierto especial en su pueblo natal, el mismo lugar donde había cantado por primera vez en público durante festivales locales cuando era adolescente. El concierto
se realizó al aire libre en la plaza principal del pueblo, con entrada completamente gratuita para todos los asistentes, y fue transmitido en vivo por televisión e internet para que pudiera ser visto por las comunidades de fans que Isabela había desarrollado a nivel nacional e internacional. Pero el concierto no fue solo una celebración de su éxito personal, sino también una oportunidad para inaugurar el Centro Cultural Voces del Pueblo, un espacio que Isabela había financiado completamente para proporcionar entrenamiento artístico gratuito, presentaciones culturales regulares y programas educativos que conectaran a los jóvenes locales con oportunidades de desarrollo que no habían existido cuando ella era joven. El centro cultural incluía salones de ensayo equipados con instrumentos profesionales, una biblioteca con materiales sobre música, literatura y artes visuales, computadoras con acceso a Internet para que los jóvenes pudieran conectarse con recursos educativos y oportunidades que existían fuera de su comunidad inmediata, y un pequeño teatro donde se realizarían presentaciones regulares que expondrían a la comunidad a diferentes tipos de expresión artística. Durante la ceremonia de inauguración, Isabela interpretó La Llorona, la misma canción que había conquistado al público del restaurante 5 años antes y que había lanzado su carrera profesional. Pero esta vez cantó rodeada de la comunidad que la había formado, acompañada por músicos locales que habían sido sus compañeros de infancia, y con su madre sentada en primera fila, completamente recuperada de sus problemas de salud y radiante de orgullo por la mujer extraordinaria en que su hija se había convertido. Al final del concierto, Isabela dirigió unas palabras a la comunidad que resumían no solo su gratitud personal, sino también su filosofía sobre el éxito, la responsabilidad social y la importancia de mantener conexión con las raíces comunitarias. Este pueblo me enseñó que la riqueza real no se mide en dinero, sino en la fortaleza del carácter, la solidaridad entre vecinos y la capacidad de mantener viva la esperanza aún en las circunstancias más difíciles. Todo lo que he logrado en mi carrera está construido sobre los valores que aprendí aquí, sobre el apoyo que recibí de ustedes y sobre el amor incondicional que siempre sentí de esta comunidad. Continuó. Pero mi éxito no significa nada si no sirve para crear oportunidades para los jóvenes que vienen después de mí. Este centro cultural no es un regalo mío para ustedes. Es una inversión de todos nosotros en el futuro de nuestros niños y jóvenes. Aquí van a descubrir talentos que cambiarán no solo sus propias vidas, sino que contribuirán a la cultura de nuestro país y del mundo. Porque el talento no conoce fronteras geográficas ni limitaciones económicas, solo necesita oportunidades y apoyo para florecer. La historia de Isabela Ramírez había completado un círculo perfecto, de una joven que había salido de su pueblo buscando oportunidades para desarrollar su talento, a una artista exitosa que regresaba para crear esas mismas oportunidades para las siguientes generaciones. Su transformación personal se había convertido en transformación comunitaria y su éxito individual había generado impacto colectivo que continuaría multiplicándose durante décadas. 6 años después de aquella tarde humillante en el restaurante La Bella Vista, Isabela era reconocida como una de las voces más importantes de la música latina contemporánea. Había ganado múltiples premios nacionales e internacionales. Había vendido millones de álbumes y había realizado giras exitosas en más de 20 países. Pero más importante que todos estos logros comerciales y artísticos era el impacto social que había generado a través de sus programas educativos, sus fundaciones y su compromiso constante con usar su plataforma para amplificar las voces y las oportunidades de personas que enfrentaban las mismas barreras que ella había superado.
La historia de Isabella nos enseña que los momentos más humillantes de nuestras vidas pueden convertirse en los catalizadores más poderosos para nuestro crecimiento y éxito, cuando decidimos responder a la crueldad ajena con determinación personal, cuando transformamos el dolor en propósito y cuando usamos nuestros triunfos no solo para nuestra satisfacción individual, sino para crear oportunidades para otros que enfrentan desafíos similares. También nos recuerda que el talento auténtico siempre encuentra manera de manifestarse, aún en las circunstancias más adversas, y que las oportunidades más importantes a menudo llegan de las maneras más inesperadas cuando mantenemos viva nuestra pasión y nos preparamos constantemente para el momento en que podamos demostrar de qué somos realmente capaces. Si tú tienes un talento que sientes que no ha sido reconocido o valorado adecuadamente, si has enfrentado humillaciones que te han hecho dudar de tus propias capacidades, si sueñas con oportunidades que parecen estar fuera de tu alcance debido a tu situación económica o social, recuerda la historia de Isabella. Su voz no solo abrió las puertas de un futuro increíble para ella, sino que se convirtió en una llave que abrió oportunidades para miles de personas que encontraron en su ejemplo la inspiración y los recursos que necesitaban para perseguir sus propios sueños. Y recuerda siempre las palabras que Isabella les dice a todos los jóvenes artistas que buscan su consejo. Tu talento es un regalo que no es solo para ti, es para el mundo. No importa de dónde vienes, no importa qué obstáculos enfrentes, no importa quién trate de hacerte creer que no tienes valor. Si tienes algo genuino que ofrecer, si te preparas seriamente para ofrecerlo, y si mantienes tu corazón abierto para usar tu éxito en beneficio de otros, el universo conspirará para darte las oportunidades que necesitas para brillar con toda tu luz. Si esta historia te inspiró a no rendirte ante tus propios sueños artísticos o profesionales, si te recordó que el talento puede florecer aún en las circunstancias más difíciles, no olvides suscribirte a nuestro canal de Mujer para Mujer, donde cada semana compartimos más historias reales de mujeres que han transformado sus dones naturales en carreras exitosas y que demuestran que con pasión, preparación y perseverancia, cualquier sueño puede convertirse en realidad extraordinaria.